Amén. Vamos así de pie a irnos a la Biblia, hermanos. Vamos a irnos al capítulo número 2 de la primera carta de Pedro. Seguimos estudiando esta hermosa y preciosísima carta. Capítulo número 2. Vamos a leer un par de versículos del capítulo del 11 en adelante. Nos dice en esta parte de la Biblia: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta noche el honor, el privilegio que nos concedes de poder reunirnos, de poder, Dios, estar delante de ti. Te agradecemos. Yo en lo personal te doy gracias, y cada uno te estamos dando gracias porque tú eres maravilloso. Tráenos siempre el consejo de tu palabra, que tu palabra siempre haga eco en los corazones, Espíritu Santo, que tú la coloques ahí, porque si tú no nos trabajas, Señor, si tú no nos sensibilizas para tu palabra, nadie lo puede hacer. Tú eres esa persona divina que nos puedes hacer reaccionar a cada uno. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Como peregrinos entre los gentiles. Vamos a usar esa palabra, como peregrinos entre los gentiles. Pedro ha estado expresando a sus lectores que, dado que Cristo es la piedra viva, también los lectores a quien se dirige Pedro está diciendo que también cada uno de ellos son piedras vivas. Y como ahora, siendo esas piedras vivas que componen lo que es la iglesia, no solo deben de edificar como piedras vivas, sino que también deben de saber que son el pueblo escogido y el real sacerdocio y el pueblo santo. Cuando Pedro ha estado diciendo eso, que ya lo hemos estado estudiando, es interesante por el hecho de que dentro de esas palabras que Pedro expresa a esta iglesia que está
regada en alguna parte. Decíamos en alguna ocasión que es estimulante escuchar cada una de estas palabras, de cada palabrita de lo que Dios por medio de Pedro está diciendo a esta iglesia, que decíamos y hemos venido diciendo que el trasfondo de ella, es decir, a quien se dirige el apóstol, es un trasfondo de qué, de persecución. Esa era como las situaciones que estaba viviendo la iglesia. Pero cuando viene Pedro y está diciéndoles que Cristo es la piedra viva y que sucesivamente la iglesia es, somos piedras vivas, y que aparte de eso somos el linaje escogido de Dios, y también ahora reyes y sacerdotes, pueblo adquirido para Dios. Lo que esto sin duda lleva, hermanos, en la vida de los oyentes, es un impacto de alegría, es un impacto que dentro de los escombros cualquiera puede levantarse, cualquiera puede animarse. Y digo que esto es así porque si lo aplicamos en el caso de cada uno de nosotros, por aplicarlo, por mencionarlo, al leer estas líneas de la palabra, aquellos que en momentos hemos estado pasando por el fuego de la prueba, por una enfermedad, por una escasez, por un qué desánimo de la vida, por cualquier tragedia que siempre viene y que nunca dejarán de existir en la vida cotidiana, es de aliciente lo que es leer estos versículos y ver que realmente, aun cuando nos pudieran tildar de fanáticos locos, de gente que se reúne porque no tienen entidad, porque no encajan dentro de la sociedad moderna, cuando uno llega a leer estos versículos, es suficiente para levantarse, para motivarse, para decir, bueno, nada menos eso soy, eso somos. Pues eso es lo que estoy tratando de decir, que es lo que a los lectores a cual se dirige Pedro reciben el aliciente, reciben la fortaleza, pueden ver a través de la fe la posición que Dios les ha dado. Pero aparte de esto, como estoy diciendo, es un asunto que lo anima, que lo levanta, que lo catapulta a seguir adelante en medio de las pruebas. Ahora, hermanos, en este contexto vamos a ver, hay una demanda de parte de Dios, por supuesto, y es la demanda en base a lo que hemos recibido y en base a lo que somos. Dos aspectos. Cuando yo digo en base de lo que hemos recibido, eso que acabo de decir a manera de introducción es lo que estaban recibiendo o ya habían recibido la iglesia, y eso es lo que hemos recibido nosotros, porque somos la misma iglesia del Señor. Eso nadie nos lo quita. Eso, cuando está en la palabra y es para mí y es para la iglesia, para cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, eso, aun cuando nos ridiculicen
aun cuando nos tilden de lo que quiera, eso no lo quita nadie. Eso es lo que hemos recibido. Hemos recibido el sacerdocio cuando aquellos lo despreciaron. Hemos llegado a ser el pueblo escogido de Dios. Eso es lo que hemos recibido. Hemos recibido la salvación que no la pudiéramos haber alcanzado por ningún motivo ni por ningún método, sino que nos llegó por la gracia de Dios. Eso es lo que hemos recibido. Y lo que en este caso ahora nosotros, hermanos, lo que somos, entonces eso somos, ese real sacerdocio, ese pueblo santo, eso somos. Y dice Pedro en el versículo número 1, les dice Pedro, amados, es decir, en la base de lo que han recibido, en la base de lo que ahora son, amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos. Esta es la recomendación. Mire, en base a lo que han recibido y en base a lo que son. Y esto es lo que Pedro está trasladando, por supuesto, por medio del Espíritu, porque la iglesia siempre tiene que ser coherente con lo que ha recibido y con lo que ya es. En este caso está diciendo Pedro, fíjese cómo está ubicando. Está diciendo que los que hemos recibido todas estas glorias que en su momento se van a cristalizar, dice, os hablo, dice, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. Fíjense cómo les dice, estuvieran de paso por este mundo, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos. Quiere decir que cuando Pedro está diciendo a sus malos deseos, aun cuando nosotros estamos muy conscientes de que somos lo que somos y que hemos recibido lo que hemos recibido, es un hecho que siempre vamos a tener como seres humanos las batallas internas, las tentaciones que llegarán a la vida de una o de otra manera, los desánimos, porque en la composición humana, pues somos personas sentimentales, emocionales, carnales. Todos esos aspectos, en gran parte, son aspectos que nos hacen muchas veces, hermanos, tropezar, que nos hacen trastraviar muchas veces, unos más que otros, por el hecho de esa naturaleza que persiste y va a persistir en cada uno de nosotros hasta el día que nos echen al cajoncito o hasta el día que venga Cristo. Esa es una lucha que la iglesia, a quien se dirige Pedro, y nosotros como iglesia tenemos que afrontar y tenemos que estar conscientes de ello. En este caso, esto como que daría motivo para que, por ejemplo, uno diga, bueno, eso es lo que yo digo, por aquellos que siempre justifican, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Si yo soy carne, si yo soy humano, y por eso es que ando pegando con los palos ahí. Cuando digo pegando con los palos, ando fallándole a Dios. Pero es que es un hecho que somos débiles, que somos carne. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahorita?
Pero claro que esto no es para tomar ocasión de justificarme, que por eso es que yo soy carnal, hermano, por eso es que porque el aspecto carnal, muchas veces uno siempre lo traslada o lo ve en el aspecto puramente sexual, la sexualidad fuera del matrimonio, la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, como que a eso es a lo que nosotros entendemos como las carnalidades de lo que es la vieja naturaleza que persiste en la vida de la iglesia o de los que pertenecemos a la iglesia. Pero las carnalidades, hermanos, o tampoco no se puede entender el concepto de carnal, que es la carne esta. El concepto de carnal es en el sentido de los apetitos emocionales, porque hay gente que dice: esta carne la voy a machacar porque es mala. Pero cuando se habla de carnalidad, se está hablando de esos apetitos que llevan implícito las emociones. ¿Qué fue lo que, por poner un ejemplo, lo que vio David? Vio por los ojos, su cuerpo estaba en su lugar, su cuerpo probablemente estaba hasta descansando, pero, es decir, porque estaba dormido, se había recién levantado en la tarde, pero sus ojos vieron y desearon. Ese es la carnalidad. Ese es el concepto de del carnal. El carnal expresa sus emociones en rebeldía. El carnal no es la carne en sí, es decir, la carne, el cuerpo. Claro que como el cuerpo es el que se usa en la carnalidad para llevar y ejecutar lo indebido, pues por eso es que, pero hay que aclarar los conceptos. Entonces, en este caso, viene la persona y es atraído, la atracción, y luego, como dice Santiago, que viene, dice, el germen, viene la concupiscencia. Y la concupiscencia dice que se aloja en lo interno y luego da a luz lo que es la muerte, y la muerte sucesivamente. Es decir, es como un esperma que se clava en el corazón y luego genera un monstruo. En el caso del campo espiritual de maldad, a eso se le llama lo que es la carne. Entonces, no solo es aquí cuando, fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pedro, les está diciendo: si ustedes, le dice, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos. Pedro no está omitiendo la carnalidad, los malos deseos. Pedro no está diciendo, porque este asunto también es importante ampliarlo, aclararlo, porque el otro, o sea, los extremos y actitudes o conceptos mal concebidos, es que vamos a ver que el creyente pues ya tiene muerta todos los asuntos de deseos pecaminosos, porque como ya es creyente, y a ese ya no le pasa nada. Eso también es una mala forma de entenderlo. Entonces aquí está diciendo que deben o debemos de transitar en esta tierra como si fuéramos nosotros extranjeros. Cuando habla el apóstol Pedro acá de como si fuéramos extranjeros, y que debemos de cuidarnos de los malos deseos, tenemos que estar muy claro como iglesia
que de veras eso somos, luego de que en nosotros se generó la nueva vida, que nosotros hemos nacido dos veces, que nosotros, como se lo dijo el Señor a Nicodemo, hemos nacido del agua y del Espíritu, que lo que significa es de lo que es la palabra y de lo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que toca a la persona para que reaccione. Entonces, nosotros hemos sido nuevas criaturas ahora, como Pablo se los dice a los corintios. Ahora ustedes son nueva creación, en otras versiones, nueva criatura o nueva creación. En esa idea, en esa mentalidad es que Pedro está diciendo que camine la iglesia en este mundo conocedores que somos extranjeros y peregrinos, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, que ya nuestra ciudadanía, como Pablo dice a los colosenses, es la patria celestial. Cuando como iglesia nosotros vamos comprendiendo estas verdades, que no son asuntos como asuntos así como imaginarios, que esto de que somos extranjeros, imagínenselo, es imaginario, que usted es una nueva criatura es imaginaria. Aquí no se trata de asuntos imaginarios, aquí se trata de que si usted ha tenido un nuevo nacimiento, usted sabe que ha nacido de nuevo, pero tampoco puede presumir, o puedo yo presumir, que no hay una naturaleza, no hay esos malos deseos que van a estar siempre ahí, como dije, hasta el día que nos metan en el ataúd o hasta el día que venga Cristo. Eso es un hecho. Eso va a estar ahí. Pero Pablo dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla, es una tremenda batalla, y eso se lo compruebo no con zanates, se lo compruebo con águilas. En el caso de Pablo, cuando Pablo habla, hermanos, en el libro de Romanos, en su capítulo número 7, Pablo está hablando de esta dificultad. Pablo está hablando de lo terrible que era para él la situación de esta influencia de la carne. Por ejemplo, habla el apóstol y dice que cómo puede hacer él para batallar contra los deseos que lo oprimen. ¿Cómo puede hacer? El apóstol expresa eso. Y con deseos que batallan en mí, dice, que hago lo que no quiero hacer y que lo que está en contra de la ley. Esto es un asunto que debemos nosotros también verlo a la luz de la palabra, por el hecho de que si no lo vemos a la luz de la palabra y no vemos los contextos, en este caso, entonces nosotros, por un lado, vamos a minorar, a minimizar esta batalla. Y vamos a decir, bueno, esto, saber, no. Entonces, por eso lo traslado a las batallas del mismo apóstol Pablo. Por ejemplo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Entonces ahí algunos han interpretado esto de, pues sí, entonces Pablo era un pecador. Es que no hay uno. Ese es otro error, que nosotros ya nos proclamemos glorificados, porque la palabra glorificado ya es otro nivel. Mientras nosotros estemos en esta tierra, nosotros somos gente, aun cuando hayamos sido nuevas criaturas, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Ajá. Y entonces, ¿en qué estamos? Si no dicen pues que ya el modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Tiene una nueva vida. Es decir, le han cambiado, le han sumado a la vieja vida una nueva creación. Entonces, Pablo aquí está diciendo, fíjese bien, aquí está diciendo Pablo a continuación, así que queriendo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. O sea que el mal está en uno. El mal está en uno. Cuando a usted se le sube el indio, el mal está en usted. Por eso es que ese indio hay que controlarlo por medio de los frutos del Espíritu. Entonces acá dice Pablo que, bueno, él está dando aquí una lección poderosa para que veamos que la batalla no necesariamente es de chismullos, sino de águilas, y que están batallando. Y vamos a ver, y avanzo con esto, donde el apóstol dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según uno se deleita, uno le canta a Dios, lee la Biblia, llora, sirve y todo eso, uno se deleita. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué miembro fue el que llevó a David a que viera la cipotona esa? ¿Cuál fue el miembro? El ojo. Los ojos hay. ¿Cómo se puede hacer esos hermanos que siempre andan tirándole piropos a las mujeres? ¿Ah? ¿Por dónde les entra la cosa? Por el ojo, por el miembro del ojo. El ojo, hay ojos pícaros. Hay ojos que, hermanos, cuando ven al pastor se agachan, pero cuando no se cuide del pastor, cuídese de Dios. Cuídese de usted mismo, porque la lucha acá es muy personal. La lucha es muy personal. Entonces acá veo esto que me lleva cautivo al pecado. Entonces Pablo en el verso 24 es aquí, mire qué interesante esto, es acá donde viene, y aquí nos hicimos a un lado los hombres. Las mujeres también tienen unos ojillos que también codician, ¿verdad? Solo que son más discretas, saben hacerlo. Ahora, hermano, pero le voy a decir lo siguiente. Mire qué importante es la sinceridad, porque Pablo está diciendo que, aunque no es el tema, pero estoy reforzando lo que dice Pedro allá a los hermanos. Ustedes caminen como extranjeros en este mundo. Ustedes son de otra patria. Ustedes tienen otro reino. Ustedes son de otro reino. Y eso muchas veces nos cuesta entender, pero Pablo dice, usted ha escuchado personas que dentro de la iglesia dicen, no, es que yo puedo, no, es que yo soy maduro, dice, es que yo tengo control, dice. Y están como
asociándose capacidades puramente personales. Y eso es un gran error, porque aquí Pablo nos enseña que él llega al punto de decir miserable de mí. Miserable de mí quiere decir yo no puedo, tengo esta naturaleza terrible, yo no puedo. Y esto que Pablo, hermanos, era un hombre que se decidió a ser eunuco para Dios, es decir, renunció al aspecto sexual. No se sabe si era viudo, no se sabe si era, pero la cosa es de que él no tenía nada de esos asuntos. No era ese tanto el problema de Pablo, pero si venía esa influencia sexual, también la tenía. Pero eran otras, porque el pecado no solo es el sexual, el pecado es la codicia, el pecado es la mentira, el pecado es el egoísmo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, todas son cosas que se identifican como el pecado, ¿verdad? Usted quiere, ya le vio la casa bonita que él quiere, usted la hace mejor. Usted quiere en competencia. Usted le vio la mujer bonita que él ve cómo se la quita, porque la suya ya no la ve bonita. La codicia, la mentira, el egoísmo. Y no acabaríamos de decir todos los males que seguimos cargando dentro de la vida espiritual, ¿verdad? ¿Usted conoce a algunos hermanitos que andan enamorando a la mujer que no es de ellos? Estoy hablando de hermanitos. Usted no puede justificar esto, que es porque si el hermano predicó que sí, es que en la carne, si uno está en la carne, ¿y qué vamos a hacer? Pero el asunto es que aquí se trata de una batalla. Por eso es que la vida cristiana no es para flojos. La vida cristiana es para gente que sabe que en este mundo es extranjero y peregrino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es para gente que sabe que tiene que enfrentar una batalla, que tiene que pelear la buena batalla de la fe. No es que usted ya levantó la mano y a veces se le dice, el que levantó la mano ya es cristiano. No es cierto. Hay gente que levanta las dos y no es cristiana. La vida cristiana se va a ir evidenciando de acuerdo a la oposición que el creyente va a ir realizando con uno mismo. No es con el vecino, no es con fuerzas y pudiera ser, pero yo le digo, no con el vecino, no es un pleito como nosotros lo entendemos, porque Pablo habla a los corintios, habla en su segunda carta que nuestras armas no son carnales, sino poderosas. Y allá en Efesios habla que no es lucha con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces el creyente no debe de justificarse que sí, pues tengo razón, si caí, hay razón, es que estamos siempre en naturaleza caída. Pero esa es la lucha que Pedro aquí le dice, amados hermanos, ya en base, decíamos, a lo que ya recibieron. ¿Cuántos hemos recibido la vida eterna? En base a lo que ya recibieron, porque a nosotros no son, hermanos, frases de mentira lo que nos han trasladado. A nosotros nos han dado pruebas indubitables que nosotros, hermanos, hay un Cristo que murió por nosotros. No es una
utopía, no es una historia, no es un sueño, es una realidad. Por eso es que luego de que Él resucitó, se les presentó y les dijo: estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Es decir, no es una novela, es una realidad que estamos siendo un pueblo bendecidos. Hemos recibido, entonces en esa base de lo que hemos recibido y en lo que ahora somos, viene el pleito. Viene el pleito con uno mismo, con las tentaciones que se nos avalanchan. Porque ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto ataque las 24 horas del día? Eso nadie se lo va a quitar, hermano. Nadie. Porque llega, o sea que, imagínense, si dentro de los pecados, porque alguien dice que hay pecados grandes y pecados menos grandes. Los pecados siempre delante de Dios son pecados. Claro que para descifrar eso, ya en el asunto de darle el premio al pecador, ya es, ahí ya cambia, ya es equitativo, ya no es equitativo, ya es de acuerdo a su pecado. Pero los pecados todos son pecados. Ya cuando le toque allá el juicio, a uno los van a mandar a partes más difíciles, de acuerdo a su pecado. Pero pecado es pecado, la mentira. ¿Y quién dijo? ¿Y no, acaso no está ahí, pues? Los mentirosos, y habla con palabras, hermanos, de oro la palabra. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar contra la mentira. Imagínense. No es que hay mentiras que no son pecado. Todos son pecados. Y todos nos descalifican. Pero el creyente se va a identificar con esa lucha interna. Viene el pecado, viene la mentira, trata la manera de bajarle el volumen a la mentira. Viene cualquier otra situación, viene el creyente, le baja, le va restando todo eso a la vida. Vamos tratando de restar. Por eso es, fíjense bien, aquí no se trata de salvación, quede claro. Aquí se trata de santificación progresiva. Imagínense aquellos que dicen que la salvación se pierde. Había que preguntar por qué pecado es que se pierde. Había que preguntar por cuántos pecados se pierde. Ahí ve que quedan noqueados. Porque tienen que decir por qué tipo de pecado es que se pierde. Porque pecado es todo pecado. ¿Se entiende, hermano? Entonces, en este caso, cada uno tiene que luchar, ser honesto, ser menos interperante, ser menos rebelde. Porque la rebeldía siempre va a estar, la arrogancia siempre va a estar, el deseo pecaminoso siempre va a estar, las raíces de amargura siempre van a estar, el no apreciar al otro siempre va a estar, el espíritu de venganza siempre va a estar. Entonces Pablo dijo: siempre hago lo que no quiero hacer. Pero cuando él dice miserable de mí, cuando Pablo dice miserable de mí, esto nos enseña a los creyentes
que nosotros no podemos. Damos un amén. Que nosotros, usted y yo, no podemos a título personal. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me ayudará con este cuerpo de calamidad? Y luego dice: Jesucristo, Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos puede sacar adelante con la ayuda de Él. Si no acudimos a Él como creyentes, no va a ser posible. En este caso, nosotros tenemos que desenvolvernos en la vida cristiana todos los días. Todos los días, oiga bien esto, todos los días, sumando piedad, sumando buenas obras, sumando amor, sumando afecto y restando todos los días, restando mentiras, restando odios, restando venganza, restando lujuria, restando. Esta es la lucha de todos los días. Cuando el creyente no se ubica, que creyente no significa haber levantado la mano. Creyente no significa aprender a caminar como creyente, a aprender a ponerse atuendos como creyente. Cuando él o ella no se da cuenta que eso no significa ser creyente, cuando él sabe que ser creyente es que ha entrado en otra cancha, que ha entrado a otro reino y ya no vive de acuerdo a los valores, a los antivalores de este reino, sino ante los valores del nuevo reino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces ahí está peleando la batalla. La mujer peleona con el marido. No es que no van a pelear, tienen que pelear. Vaya, dice aquel que pelea seguido. Gracias a Dios, dice que se puede. Pero el problema es que no debe de ser eso el estilo de vida. Pues la mujer, si es mandona, tiene que ponerse en su lugar. Amén, 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 amén. Damos un amén las hermanas, ¿verdad? Si tienen esa actitud de subyugar al que es la cabeza, usted está mal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No es fácil, porque como nadie, ¿por qué están todas las viejas mujeres, todas esas que dicen que tienen los derechos y que les han quitado los derechos, y ahí andan peleando todas las señoras, hermanos, por todo el mundo, peleando sus derechos feministas? Y ¿por qué es? Porque ellas quieren ser, ellas no quieren ni ser iguales, sino estar por encima de la cabeza. Eso es antibíblico. Para las que me están escuchando, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De acuerdo a lo que Dios estableció, el Señor dijo: por tanto, dijo, a la mujer estarás sujeta a tu marido. Sujeción, sinónimo de estar bajo autoridad. No se trata de que no, me han quitado mi puesto. Su puesto ahí lo tiene. El varón no es que sea más que la mujer, ni la mujer más que el varón. Me refiero a los esposos. Son el complemento. Es similar al cuerpo humano. Y la analogía que hace el Señor con la iglesia, y Él dice: la iglesia es mi cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea que Cristo no está separado del cuerpo, Él es la cabeza. Y así es
también se debe entender lo que es el asunto conyugal. No es que el hombre es más que la mujer. Al contrario, tiene un lío el hombre porque le han delegado la protección de ella. Ella contenta debería de estar, debería de no andar buscando ponerse a la par o sumarse por encima, porque la ha dejado protegida a Dios. Alegres debían de estar las mujeres que tienen cabeza. Y por supuesto tienen que someterse a lo que dice la palabra, que las mujeres deben de estar sujetas a su marido, y a los maridos, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esos principios, cuando uno está fuera de ellos, hay que meterse, porque nosotros somos extranjeros en este mundo. Dicho de otra manera, no podemos seguir el guión del mundo, porque ya nosotros ya no somos de esta tierra. De un amén los que no somos de esta tierra. No se oyó, hermano. De un amén los que no son de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted y yo somos de la patria celestial. De ahí somos nosotros. En ese sentido, no podemos seguir el guión del mundo. Mire, aquel penquea a la mujer, le da con la cincha, le da con el corvo y va a la iglesia. El otro, mire, le fue infiel a la mujer y como que se vuelve una regla. Es que este asunto no es colectivo. Aquí, mire, aquel hecho una grande mentira. La mala, diríamos, ¿qué digo? El mal ejemplo que agarran algunos, porque ven que el pastor se casa con otra mujer y ya luego les agarra todo lo mismo, todos los miembros de la iglesia. Si se casa 20 veces, ahí déjelo, pero usted siga viendo a Cristo. Usted y yo, porque el perfecto es Cristo. A quien nosotros debemos de imitar es a Cristo. Puede estar haciendo estragos, pero mire, y por eso no voy a la iglesia. Es que el Señor, hermano, no dijo que vieran al hombre. Nosotros somos hombres y hay de casos a casos. El único que no falló, ni falla, ni fallará, se llama Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toda la gente ahí anda imitando al otro mal hablado, al rebelde. Mire, aquel no viene a la iglesia, yo no vengo, dice la mujer. Imitando al ruin. Hay mujeres que no dejan venir al marido a la iglesia y él bien cabal, igual que Abraham. Mira, Abraham, fíjate que hay una ley por ahí del Talín, no sé cómo le llamaban esa ley oriental, que se le puede dar la mujer que no tiene hijos, o hay esa ley que se le puede dar la sierva. Fíjate que yo pienso darte a Agar. No es tan mala idea, le dijo Abraham. O sea que, pero mire el problema en que se metió. Lo que ya está, Dios lo había establecido allá. Mujer y hombre, no hombre y hombre, ni mujer y mujer, mujer y hombre. Ese es lo que estableció Dios. Pero ahí viene la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Restar, voy a usar la palabra restar. La mujer que está haciendo lo que no está establecido en la palabra, de acuerdo a su nueva posición, de acuerdo a su nueva ciudadanía. Es que usted y yo debemos de saber que ya tenemos el pasaporte. Allá en Efesios 1:4, fuiste sellado. Ahí nos sellaron el pasaporte. Si de veras, si aquí somos extranjeros y peregrinos. Entonces vamos a ir, cada uno de nosotros va a ir
restando, subyugando, sometiendo a la voluntad pecaminosa, a los malos deseos, sometiéndolos a Cristo. Sometiéndolos a Cristo, porque eso es lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me va a ayudar en esto? ¿Quién me va a ayudar? ¿El pastor? No. Jesucristo. Y así murió Pablo con su batalla. Pero es un hombre que fue restando, que fue restando las actitudes que eran de la agenda vieja, que era de el guión viejo. Ahora, con lo cual yo voy finalizando, como esto es para la iglesia a cual se dirige Pedro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Eso. Yo soy extranjero, yo no soy de aquí, de esta tierra. Vamos a hacer una cosa. Váyase usted a Estados Unidos. Voy a poner ese ejemplo. ¿Por qué aquí nosotros nos tiramos los semáforos? Aquí tiramos la basura. Agarraron a un hombre ahí botando. ¿Qué cultura? ¿Qué mentalidad? Botando basura en la carretera. Menos mal que lo agarraron y le hicieron que le echara otra vez. Y le pusieron una buena multa. Eso sí está bueno, un aplauso. Sí, porque aquí en la iglesia no debían de botar basura. Los maestros deben enseñar a los niños no botar basura, enseñarles desde pequeños. En la casa, los padres, no tirar la caja de la pizza ahí tirada ahí que queda como barricada. La cáscara del plátano ahí en la entrada y se quiebra una pata. Que es, en este caso, lo que se requiere entonces, lo que se requiere es trabajar esas conductas por el hecho de que si no hay, hermanos, si no hay un esfuerzo, porque es un esfuerzo. Ayer leía en el periódico una pareja que se acaba de casar, no sé si usted lo leyó, una pareja que se acaba de casar, cristianos los dos. La muchacha dice: yo me casé con él porque soy cristiano. Éramos cristianos y se casaron. Pero él no pudo dejar el estar participando en partidos de fútbol. Es decir, papá dice, ese era lo que le apasionaba a él y no se lo pudimos quitar. Pero lo que quiero contarles es que la esposa, son jóvenes, le dijo: no vayas a ese partido, que es por ahí, por aquí, no sé por dónde. No vayas a ese partido, no vayas, vamos a la iglesia mejor. No, mejor me voy al partido. Se fue al partido y le cayó un rayo. Imagínense. Usted lo puede ver en el periódico que está. Pero lo que me llamó la atención que la otra lo estaba puyando: vámonos a la iglesia. Vámonos a la iglesia. Entonces, uno quiere seguir el guión pasado. Uno quiere seguir visitando el cine y echándose unas películas de sangre, de terror. Entonces, ¿qué estamos? ¿Somos extranjeros o somos mundanos? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Sí, pero eso es legalismo. Es que aquí no se trata de asuntos de legalismo. Aquí se trata de la palabra. Fíjense qué interesante lo que les está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Es campeón esto. Se lo leo de nuevo. Como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo.
no hagan nada que no obedezcan a sus malos deseos. Y concluyo con la idea y el ejemplo que ponía de Estados Unidos. Vaya usted allá a tirarse un semáforo, vaya a botar la basura. Sí, hay semáforos para peatones. Y a mí me pusieron una vez, como yo no sabía, me pusieron una esquela de peatón. Porque luego los, los salvadoreñitos que llegamos allá luego nos ponemos a línea. ¿Por qué? No, le pregunto por qué. Porque estamos en otro país, hay leyes, ahí se cumplen las leyes. Entonces, nosotros aquí somos extranjeros. Ahora ya tenemos lo que es la ciudadanía del cielo y caminemos como ciudadanos del cielo. Si antes hacíamos aquello, ya no lo tratemos la manera de restarle, de restarle, de restarle, de restarle. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces, de lo contrario, tenemos problemas. No es que perdemos la salvación, tenemos problemas. ¿A quién es a quien lo corrige el Señor? ¿A quién es que corrige? A los hijos. ¿Y de qué manera los corrige? ¿De qué manera los corrige? Es duro caer en las manos de un papá sólido. David, por los miembros del ojo, vio la muchacha, dijo, tráiganla, le pegó un hijo, mató al otro, es una canallada. Y, mire, se limpió la boquita. Pero luego vino papá, le mandó el profeta. Y mire todo lo que le pasó. Aquí no se trata de perder la salvación, se trata que le pega unas licuadas a Dios. Aquí tuvimos un muchacho que cipote, puro cipote, pero no se componía. Siempre no entendió que él era extranjero y peregrino. Aquí muchos de ustedes lo conocieron. En el tiempo que podía venir a la iglesia no venía. Y ahí andaba de rebelde. Me recuerdo yo que el hermano Elías, en una campañita que hicimos por ahí, a la fuerza lo agarró y como que era bolo. Por último lo llevó adelante. Y ahí dice que aceptó y bueno, y agarró aviado otra vez, pero luego estaba con lo mismo, luego estaba. Ese es el problema, hermano, usted compóngase, hombre. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Mire, después él pedía, llévenme a la iglesia. Lo traían en camilla, le agarró una enfermedad incurable, se murió. Se lo llevó el Señor bien jovencito. Así es, papá. El que no se compone, el que no se compone por la buena, ahí está el garrote. El que tenga oídos oiga. Lo que vamos a hacer es, tenemos que actuar así, de acuerdo a lo que hemos ¿qué? Manito. ¿Ah? A lo que hemos recibido. Que hemos recibido. Y a lo que somos. Y a lo que somos. Y a lo que somos. Ustedes deben de actuar como extranjeros, como que estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a los malos deseos. Mire, determinar nada.
no vamos a poder. Pero la recomendación es esa, en la base de que somos nosotros aquí, el que se va muriendo, ¡pum!, allá lo recibe Dios. Y si viene Cristo, de una sola matatada nos lleva el Señor. Extranjeros, vivamos, que ahí donde vivimos, que no, porque adelante dice ahí la palabra, para que los inconversos glorifiquen a Dios, que no sea tanta la elocuencia de una palabra, de una predicación, sino mi testimonio, el que convierta al vecino. Cierre sus ojos.